Ahora estamos en vivo. Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el Seminario. Muy espectacular. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Alejandra Ronday del Río, que es licenciada en fisioterapia, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, la cual tratará con nosotros el tema reintegración deportiva. Muy buenos días, licenciada, y bienvenida. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días. Igual, muchas gracias por este espacio. Entonces, vamos a empezar con el tema. Les voy a compartir mi pantalla. Ok. Entonces, justo como nos mencionó la doctora, hoy vamos a hablar sobre la reintegración funcional deportiva. Es decir, voy a abordar un poco, ¿no?, de lo que es este amplio proceso que tiene que pasar el deportista desde que se lesiona hasta el momento en el que puede retomar otra vez sus actividades deportivas de manera normal. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito. Para empezar, ¿qué es? ¿Qué es esta intervención funcional deportiva? Entonces va a ser esta intervención con el deportista lesionado, es decir, ¿no? El deportista se lesiona. ¿Qué pasa después de esto, no? Este proceso tiene que ser de una manera global e interdisciplinaria. Cuando un deportista se lesiona, es muy importante que tengamos todo este grupo juntos, ¿no? Que sería el médico que nos daría el diagnóstico, la gravedad, el tratamiento farmacológico, si es que es necesario. También es importante que el entrenador y el preparador físico estén también en ese ámbito, porque ellos ven cómo se lesiona, ellos saben en qué ciclo del entrenamiento, en qué fase de su entrenamiento están. Hay algunas lesiones que no se necesitan parar por completo y que pueden seguir trabajando algunos aspectos, ¿no?, de la preparación física. Entonces, este contacto, ¿no?, entre todos estos profesionales son muy importantes. De igual manera, tendríamos que incluir al nutriólogo, al psicólogo, y en este caso, el que vamos a abordar un poquito más por mi parte es la parte de la terapia física, ¿no? Entonces, regresando al concepto, vamos a ver que en este proceso se tiene un objetivo, o sea, se tiene como objetivo el facilitar las condiciones para que el deportista exprese a máximo rendimiento posible en la competencia. Entonces va a ser el trabajo multidisciplinario de todo un equipo para que el deportista tras su lesión tenga el regreso más exitoso, más eficiente a su deporte. Ok, como les mencionaba, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el papel que tiene el fisioterapeuta en este proceso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros realizamos un programa de rehabilitación que va a estar planificado por medio de acciones programadas durante un periodo de tiempo estimado. Ahorita más adelante vamos a hablar cómo vamos a estimar estos tiempos, ¿no?, de recuperación en una lesión. Todas estas acciones van a estar basadas en factores contextuales y biológicos. ¿A qué me refiero con esto? Los factores contextuales son un poquito sobre la parte de el estilo de vida de cada deportista, ¿no? No es lo mismo un deportista que ya tiene 50 años a uno que tiene 20, el tipo de deporte que realizan, el tipo de tejido que se daña, porque cada tejido también tiene, como vamos a ver un poquito más adelante, un proceso de cicatrización diferente. También no es lo mismo si es un deportista que está estudiando, ¿no? Que igual a veces está en épocas de examen y eso no se puede, no puede descansar bien, no puede tener este reposo por completo. Entonces, todos estos factores los tenemos que tener en cuenta, al igual que los factores biológicos, que esto tiene que ver un poco más con cada persona, con si tiene algunos antecedentes, el tejido que se lesionó, qué tanto, también es muy importante qué tanta actividad física hacen o no hacen, etcétera. Y todo esto va a ser, nos vamos a regir por una consecución de objetivos clínicos que, como ya habíamos hablado, estos objetivos van a estar hechos todos por un equipo multidisciplinario, ¿no? Con el fin de brindarle el mejor rendimiento al deportista y la recuperación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo esto, o sea, toda esta progresión de los objetivos? Bueno, tiene que ser una progresión funcional. ¿A qué me refiero con esta progresión funcional? Va a ser una sucesión de actividades que van a estimular las capacidades motoras y deportivas para recuperar o adquirir las capacidades necesarias para llevar a cabo su actividad con seguridad y eficacia. También tenemos que someter a los tejidos a tensiones de niveles similares a los que
necesita para su rendimiento deportivo, ya que cuando nosotros, o bueno, el deportista está lesionado, se alteran varias señales, varios procesos y hay que justamente como reeducarlo para que pueda tener otra vez toda esta información para poderle dar el mejor rendimiento y aplicación a su deporte. Por ejemplo, si yo no pongo en tensión a un basquetbolista que necesita esta parte de todo, o sea, contacto directo en la parte de las rodillas, o sea, de los saltos y eso, cuando se lesiona deja de hacerlo y si de repente solamente espera que se le quite el dolor y vuelve a saltar, sus tejidos no están adaptados a ese tipo de carga. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer posterior a una lesión es ir adaptando poco a poco al deportista a las cargas o a las tensiones que va a estar sometido en su deporte en el día a día. Entonces, todas estas progresiones funcionales, todo esto de cómo vamos a ir avanzando los objetivos, va a ir encaminado en lo que les mencionaba antes, el tiempo que nosotros vamos a estimar más o menos o un aproximado del retorno a las actividades, ¿no? O sea, qué tiempo desde que se lesiona a que regrese. Y estos tiempos nosotros los vamos a basar en los procesos de las reparaciones del tejido. Ya vamos a ver ahorita un poquito más adelante que cada tejido se recupera o cicatriza en tiempos distintos. Pero bueno, vamos a ver un poquito de las bases de estos procesos de reparación de los tejidos, qué fases tiene y en qué se caracterizan un poquito cada uno. Entonces vamos a ver que la reparación del tejido se va a separar o se va a separar en tres fases. La fase inflamatoria, que es la primera fase desde que se lesiona, aproximadamente a unos 4 o 7 días posteriores a la lesión. Después seguimos con la fase proliferativa, que va de la primera semana a las 3 semanas, un poquito más, puede llegar hasta 2, 5 meses, dependiendo del tipo de tejido, perdón. Y la última, que es la fase de la remodelación, que puede puede llegar a durar hasta años, igual, dependiendo del tejido que estemos hablando. Estas fases, de igual manera, no es que pasen por separado, sino se pueden ir encimando dependiendo del tiempo del tiempo y de los procesos que van pasando, ¿no? Entonces vemos en la grafiquita de acá, en la gráfica de acá abajo, que los procesos de inflamación, ves que es este amarillo de arriba, va desde casi la primera hora que pasa y llega a durar hasta la semana 7. De igual manera, vemos que tanto la parte de que se empieza a formar el tejido, que en esta línea verde de arriba igual, se complementa con la parte del nacimiento o formación de vasos sanguíneos, que eso entraría en la fase proliferativa, pero igual se empalma con la fase de la remodelación, ¿no? Aquí vemos que para que un tejido recupere más o menos la mitad de su fuerza normal, requiere mínimo de un mes hasta 2 años. Esto dependiendo, claro, como ya les había mencionado, del tipo de tejido que se haya lesionado. Entonces, para aclarar un poquito más estas fases, ya hablamos que la primera era la fase inflamatoria, es en la que se encuentra pues la etapa aguda, es justamente tras lesionarse o posterior a una cirugía. Y la manera más fácil de identificar esta fase, vamos a tener estos 5 signos. Vamos a tener presencia de dolor, va a haber calor, es decir, un aumento de temperatura en la zona lesionada, rubor, una coloración roja en la parte que se lastimó, edema, va a haber un aumento de tamaño de la estructura que se lesionó y pérdida de la función. A pérdida de la función nos referimos con disminución de la fuerza, limitación en la movilidad, no poder apoyarla, etc. Y ahorita ya pasando a la fase de la proliferación y la remodelación, que son las que se podrían empalmar, se empalman más fácilmente, vamos a ver que en la fase de la proliferación, el objetivo o lo que está pasando en esa fase se está restaurando la integridad del tejido, aunque aún no alcanza resistencia máxima ni podría decir como el aspecto básico que tenía antes, ¿no? Y este tiempo varía según el tejido. Ya en la fase de la remodelación, que es la última y que es la más tardada, es cuando el tejido va a obtener la fuerza y su mayor potencial, se va a restablecer a la normalidad y esta puede llegar a durar años.
Es muy importante ahorita que se lo recalque, que a pesar de que puede durar años, no significa que si mi tejido se tarda, por ejemplo, un año en cicatrizar por completo, terminar la fase de la remodelación, no es que aún no pueda hacer ejercicio, ¿no? Desde fases tempranas, o sea, desde la fase de la proliferación y desde la fase de la inflamación, se puede empezar a hacer intervenciones e irlo progresando dependiendo de cada deportista. Abajo a la izquierda les puse un cuadrito que nos va a ejemplificar más o menos cuánto es el tiempo de curación, que se tarda en cicatrizar cada tejido. Vemos en la primera parte que posterior a hacer ejercicio, en la parte muscular se tarda a la recuperación de 0 a 3 días aproximadamente. Cuando hay una lesión muscular, dependiendo del grado, puede ir desde 2 semanas hasta los 6 meses. En un esguince, ¿no? En parte de lesiones de ligamento, dependiendo igualmente del grado, desde los menores grados puede ir desde 3 días hasta un año para que cicatrice ese tejido por completo. En lesiones que involucran el tendón, cuando son tendinitis, es decir, que se presenta una inflamación aguda en el tendón, vamos a ver que el proceso de cicatrización va a durar de 3 semanas hasta 7. Cuando ya hay un proceso degenerativo en este tendón, o sea que ya lanzó este problema, puede ir desde 3 meses hasta 6 meses. Y por último, ya cuando hay una ruptura, puede durar igualmente hasta 6 meses o un poquito más este proceso de recuperación. Cuando hay una fractura o una lesión en el hueso, va desde 5 semanas hasta 3 meses. Cuando se busca o se trata que se recupere el cartílago articular, de 2 semanas hasta 2 años. Y cuando hay un injerto de ligamentos, por ejemplo, en el del ligamento cruzado anterior de la rodilla, puede ir desde 2 meses hasta 2 años para que el tejido cicatrice por completo. Para ejemplificar un poquito lo que estábamos hablando, en la imagen de abajo a la derecha, tenemos estos procesos que les estoy hablando en la parte de cuando sufrimos una fractura. Se lleva a cabo la inflamación primero, después la parte de la segunda y la tercera imagen nos hablará de lo que sería la proliferación y hasta el último la remodelación. Que si se dan cuenta, desde la segunda, o sea, desde la fibrocartílago, la zonificación, nosotros ya podemos empezar a hacer intervenciones con un poquito más de intensidad e incluso ya el deportista podría empezar a integrarse a sus actividades deportivas porque la remodelación le llevaría mucho tiempo. Viendo otro ejemplo, aquí es un ejemplo de la reparación de las fibras musculares y es lo mismo, ¿no? Nos lesionamos, llega el sangrado, después empiezan los procesos inflamatorios, después los procesos de proliferación de las células y por último los procesos de remodelación, ya cuando la fibra empieza a tomar su tamaño, sus estructuras normales. Si lo queremos ver un poquito más ejemplificado, ¿no? Para que ese quede un poquito más claro, la primera fase, la inmediata, cuando la que ocurre el sangrado y la inflamación, es cuando acaba de suceder la lesión, incluso cuando se presenta la fase del hematoma, del edema, de todo esto que hablamos, ¿no? De los signos de la inflamación. Ya en la parte de la proliferación y la remodelación estaríamos trabajando ya en recuperar y estimular, darle estos estímulos al tejido con movilidad, con fuerza, para que posteriormente en estos procesos de que está la proliferación hasta la remodelación, el deportista ya pueda retomar sus actividades deportivas normales. Entonces, ¿cómo entramos nosotros en estos procesos, no? ¿Cómo ayudamos al atleta que estos procesos se optimicen, no? Que esta cicatrización sea óptima y de la mejor manera. Esto es por medio de un concepto que se llama mecanotransducción. ¿Qué vamos a conocer como mecanotransducción? Es un proceso en el cual se convierte el estímulo mecánico en reacciones celulares, o sea, en reacciones bioquímicas, nos van a tener respuestas a nivel fisiológico. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo fuerza, nosotros estamos trabajando fuerza para aumentar volumen, nosotros le estamos metiendo un estímulo mecánico a nuestros músculos, que nuestros músculos van a tener unas reacciones tanto biológicas como enzimáticas, celulares, que van a hacer que este músculo se hipertrofie y aumente de volumen. Entonces, todo depende
de qué estímulos mecánicos nosotros le demos a nuestro cuerpo, van a ser las respuestas que van a tener nuestros tejidos ante él, ¿no? Tanto puede ser que nosotros hagamos ejercicio y trabajemos la fuerza, aumentemos la flexoelasticidad, aumentemos la velocidad, etcétera, como también si nosotros no le damos el estímulo mecánico necesario, nuestro cuerpo van a empezar a hacer adaptaciones ante este. Un ejemplo de esto, por ejemplo, si pasamos mucho tiempo en la computadora o nos movemos mucho del lugar y tenemos una misma posición prolongada, nuestro cuerpo se va a adaptar a eso y por eso es que se vuelve un poquito más difícil movernos, ¿no? Nuestros tejidos se vuelven más rígidos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como terapeutas? Es utilizamos la mecanoterapia, que la mecanoterapia es justamente usar este fenómeno de la meconotransducción de manera controlada y progresiva para estimular que los tejidos se regeneren de la manera correcta. Y pues, ¿cómo sería esta progresión? ¿Cómo sería esta estimulación y este uso de estimulación mecánica para una colección? Aquí se los ejemplifico un poco con un caso que tenemos una cirugía, ¿no?, de un ligamento en el tobillo. Entonces, la primera fase que dijimos que era la inflamatoria, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues cuidar y estimular esta cicatrización inicial del tejido, disminuir la inflamación. En nuestro caso, lo haríamos con agentes físicos, la electroterapia, hielo, entre otros. Y al mismo tiempo, conforme vaya disminuyendo esta inflamación, este dolor, podemos empezar a meterles estímulos y un poquito más de movilidad, ¿no? Aquí, en la foto que ven, pues se le estimularía que empiece a mover el tobillo en diferentes direcciones, un poco en apoyos en superficies de diferentes, o sea, en superficies un poquito más blandas que el suelo. Después, ya que empiece a mover más, que ya tenga más movilidad, que ya puede empezar a trabajar un poquito más del apoyo, se empieza a trabajar el control motor y la fuerza. En control motor, en este caso, nos vamos a referir a que pueda caminar bien, que empiece a coordinar esos movimientos, porque aunque parezca difícil de creer, cuando uno se lesiona, pierde muchas cosas tan simples como el acordarse cómo caminar, cómo poder hacer círculos con su pie y coordinarlos bien. Entonces empezamos a trabajar a darle esa coordinación, ese control motor a nuestro cuerpo nuevamente, empezarle a brindar un poquito de fuerza. Ya que trabajamos esto, vamos a pasar a la estabilidad y propiocepción, o sea, en empezar que ya, si ya puede caminar, que no se vaya de lado, que controle sus movimientos y trabajar un poquito más de fuerza, ya fuerza específica, como se ve en estos videos. Ya, obviamente, esto lleva un poquito más de tiempo, pero ya que se tiene la estabilidad, la propiocepción, movilidad completa, fuerza, empezamos a trabajar con ejercicios avanzados de agilidad, coordinación y las capacidades físicas que va a necesitar el atleta, dependiendo del deporte que haga, ¿no? Entonces, ese es un poquito el proceso a grandes rasgos que se tiene que ir siguiendo. Entonces, ¿cómo es la progresión en la rehabilitación? Vemos en la pirámide que la base, primero tenemos que estimular la cicatrización de los tejidos en la etapa aguda. En la recuperación vamos a tratar de aumentar estas capacidades físicas que el atleta pues va a ir perdiendo por esta lesión que se presentó. Ya que está toda esta parte cubierta, la última parte es darle la funcionalidad, ¿no? Estos gestos específicos del deporte que él necesita. Ya corre, ya brinca, y ahora, ¿cómo aplico esto en su deporte? ¿Cómo puede empezar a aplicarlo él para que se le haga más funcional a sus actividades deportivas normales? Y aquí ejemplificando igual un poco sobre el tipo de cargas o estímulos que nosotros haríamos dependiendo del tiempo y las fases en las que estemos, vamos a tomar la gráfica en la que déjenme ver si puedo usar el puntero. Ok, entonces vamos a ver que aquí está comparado el tiempo que ha pasado desde la lesión, desde el día 1 que se lastimó, con relación al dolor que presenta el paciente. Entonces tenemos que en el día 1 va a presentar el mayor dolor. Cuando está el mayor dolor, solo podemos hacer cargas o meterlo a estímulos isométricos. Ahorita les voy a explicar un poquito, les voy a explicar primero la gráfica y después les explico cómo son estas contracciones, este tipo de contracción muscular. Conforme avanza el tiempo,
va a ir disminuyendo el dolor. Entonces podemos ir sometiendo nuestro tejido a estímulos y a cargas un poquito más pesadas. Ya después de que vamos, primero es la carga estática o isométrica, después ya vamos a utilizar cargas dinámicas con movimiento, que son las contracciones isotónicas. Vamos a pasar posteriormente a cargas excéntricas y el último paso es la pliometría. Entonces, vamos a empezar un poquito a describir este tipo de contracciones. La contracción isométrica es cuando no hay un desplazamiento o no hay un movimiento del segmento que yo estoy estimulando, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero flexionar si quiero trabajar el bíceps, que es el músculo que hace mi flexión de codo, le voy a poner una fuerza contraria, voy a hacer el estímulo, estoy aplicando fuerza, se siente fuerza en el músculo, pero no se está desplazando. La carga dinámica sería cuando ya hay un desplazamiento de estos segmentos. Entonces ya estoy haciendo un movimiento, estoy trabajando el bíceps, pero con movimientos, es una carga dinámica. La parte de la contracción excéntrica es cuando se hace una contracción, pero en la dirección, o sea, sin que la tensión mayor sea cuando las fibras se están acortando. Entonces, cuando yo flexiono el codo y lo regreso, este regreso de la extensión de mi brazo lo hace también el bíceps, pero en una fase excéntrica. Entonces, yo le estoy exigiendo un poquito más a mi tejido en esa contracción. Por eso es que se sigue esta progresión. Una manera de trabajar la manera excéntrica es trabajar el regreso de una manera lenta y controlada. Ya que trabajamos esta fase excéntrica, la última sería la pliometría, donde tenemos movimientos más explosivos, que jugamos con el acortamiento y el alargamiento del músculo consecutivamente. Por ejemplo, ya sea en lanzamientos, con balones medicinales, ejercicios en el suelo, por ejemplo, un poquito de lagartijas con mayor velocidad, etcétera, ¿no? Esos ya son los ejercicios más completos y son la última fase antes de que el deportista regrese a su actividad. Aquí les puse en un artículo la propuesta de rehabilitación funcional que pone tras un esguince de tobillo en un basquetbolista. Entonces lo divide en 4 fases. La primera fase la nombran como rehabilitación funcional, que va de la primera a la segunda semana, donde se trabaja el control de la inflamación, control del dolor, drenaje linfático, relajación de la musculatura afectada, esto por medio de los agentes físicos que habíamos mencionado antes. Posteriormente, de la tercera a la cuarta semana va a ser el reentrenamiento, donde se van a trabajar rangos de movilidad articular, como se ve en estas imágenes, cargas tensiles, o sea, cargas de tensión, de estiramientos, como podría ser en esta imagen con la liga. Se van a empezar a dar estímulos propioceptivos, en lo que él puede empezar a cargar su peso, trabajar el equilibrio y se va a trabajar con el vendaje funcional. Posteriormente, la tercera fase es el retorno al deporte, que va de la quinta a la sexta semana, donde empieza a hacer una mayor carga de fortalecimiento para brindar estabilidad articular. Se va a empezar a tener un retorno gradual al gesto deportivo, con intensidades y cargas bajas. Empezamos los trabajos excéntricos que habíamos comentado, la pliometría y saltos a un pie. Y en la última semana, que es la etapa competitiva, que es de la semana 6 en adelante, se empiezan a hacer gestos deportivos específicos, controlada, y cada vez le va a ir aumentando esta carga, se va a ir reintegrando al área de competencia, al área de entrenamiento, y si en el caso de que se utilice algún balón, se le incluiría, ¿no? Que en este caso, que era el basquetbolista, empezaba con se empezaba a trabajar con el balón, con saltos. Primero se empezaría en un entrenamiento solo, igual ya después con pequeños grupos de entrenamiento, ya hasta que regresara al entrenamiento normal, ¿no? Entonces aquí vemos como un poquito de la progresión que se podía ir haciendo conforme al progreso del deportista. Entonces, ahorita me voy a enfocar un poquito más en una propuesta específica de la rehabilitación funcional deportiva y va a abarcar 3 fases. La fase de recuperación, que cuenta con dos subfases, la de inmovilización, si es que la lesión lo amerita,
o solamente nos pasaríamos directamente a la fase de movilización a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Posterior de eso sería la fase de la readaptación y por último la de reentrenamiento. Toda esta progresión tiene que ser individual dependiendo del tipo de lesión y de algunos parámetros establecidos que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué pasa si me lastimo? Cuando me lastimo, si bueno, voy con el médico, me revisan, si es necesario que me inmovilicen. En esta fase de inmovilización, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar los protocolos de atención a lesiones agudas, que es la de POLIS o Peace and Love. POLIS, que sería la fase de proteger la articulación, darle la carga óptima, que es lo que estamos hablando, la elevación, el hielo y la compresión. ¿Okay? Que son los principios básicos que nosotros tenemos que hacer posterior a una lesión. Al mismo tiempo, hay que ver que dependiendo de la lesión, el diagnóstico que nos haya dado el médico, evitar las adherencias, me refiero a solamente inmovilizarlo el tiempo que se tenga que inmovilizar. Si no se tiene que inmovilizar por completo, darle el movimiento adecuado que tiene que tener para evitar que esta articulación se vuelva rígida y que pierda movilidad. Y también vamos a buscar de mantener la fuerza, la flexibilidad y la estabilidad de las zonas que no han sido afectadas, ¿no? En el caso de una lesión del codo, una luxación en el codo, podemos seguir trabajando, por ejemplo, la parte de la mano para que no se pierda fuerza ni movilidad en estas estructuras que realmente no están tan involucradas y que no van a tener alguna contraindicación en la recuperación de nuestro codo. Y que en los deportistas esta parte es muy importante, porque ya que empiece a poder hacer algunas cosas más, no va a haber un deterioro tan notable en las otras zonas y eso nos va a ayudar a que la recuperación sea más fácil y más rápida, que a ellos lo que les importa es regresar lo más pronto posible a sus actividades. Ok, entonces, dependiendo, como habíamos hablado, de las lesiones, el tiempo de recuperación o si se tiene que inmovilizar va a variar. Pero supongamos que ya pasó nuestro tiempo de inmovilización, el deportista puede empezar a hacer ejercicios, vamos a tener que ya entramos a nuestra fase de movilización. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Vamos a restaurar los rangos de movilidades activos y pasivos. Es decir, pues restaurar todos los movimientos que tiene nuestra articulación que pudieron haber afectados. Vamos a tratar de minimizar la pérdida de fuerza, mantener las capacidades cardiovasculares en los que sea posible y empezar a trabajar un trabajo propioceptivo para empezar a darle esos estímulos a nuestro cuerpo, a estas señales de la parte lesionada hacia el cerebro, ¿no? Para que los empiece a procesar. Entonces, les puse acá arriba unos ejemplos. Pasamos desde los de arriba son para miembros superiores, en algunas lesiones de cuello, cómo se tendrían que empezar a movilizar, a tolerancia, lesiones de hombro, para empezar a estimular la movilización. Y en el video que estamos viendo ahorita sería limitar la pérdida de fuerza, ¿no? Los de abajo estaríamos trabajando las movilizaciones de tobillo, o sea, el trabajo de minimización, o sea, limitar la pérdida de fuerza con ligas y ya conforme nuestra lesión no lo permita, trabajar estabilidad, propiocepción y apoyo. Ya pasamos esa fase, la segunda fase, o sea, la de mediano plazo de la fase de movilización, ya vamos a trabajar en el aumento de fuerza, aplicar cargas y apoyos de la marcha con mayor estimulación, reeducación propioceptiva y balance articular, aumentar los rangos de movimiento, ya casi completarlos, y trabajar la condición física. Igual vamos a ver los ejemplos de arriba, son de miembro superior, ¿vale? Que si no pudiera completar los rangos de movimiento ya tuvieran dolor, estos ejercicios no lo podrían hacer. Aquí estamos viendo trabajo de estabilidad, de carga. En con la pelota tiene que mantener fuerza aplicada en la pelota, tanto con los brazos como con las piernas, para evitar que se desplace. Eso también le da control motor. Y abajo, pues estaríamos trabajando la marcha, estimularla, trabajo propioceptivo a una pierna. Y en el último video
Y en el último video, aquí en el de la bailarina de ballet, le estamos empezando a aplicar fuerzas también con estímulos que ella puede aplicar más a sus actividades deportivas cotidianas. Conforme vayamos logrando esto, vamos a trabajar ya el apoyo total, troteo carrera, balance articular y muscular completo funcional, proporcionar rigidez activa y fomentar estrategias de huida, mecanismo de lesión. ¿A esto a qué me refiero? Cuando nosotros nos lesionamos en cualquier estructura, nosotros vamos a tener miedo y nuestro cuerpo también va a estar condicionado a que este tipo de acciones que hice cuando me lesioné me van a lastimar y me causan miedo. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar nosotros? Primero en darle la confianza y preparar a nuestro cuerpo a que ya sepa cómo responder ante estos estímulos. Con el ejemplo que hemos estado utilizando en una lesión de tobillo, cuando yo voy caminando y, por ejemplo, en el básquetbol, salto y piso a un contrario, un compañero, y se me va el tobillo hacia afuera, entonces cada vez que el deportista salte, a la hora de caer le va a causar un problema. Entonces hay que trabajar estos estímulos de que salte y aprenda a caer, que caiga en zonas irregulares para que su cuerpo también sepa cómo responder a este tipo de estímulos y que también el deportista se vaya sintiendo más confiado de poder realizar este tipo de gestos deportivos. Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo vemos que ya empieza a saltar con estímulos que lo jalan hacia atrás, ¿no? Que podría ser también un factor que lo podría lesionar y que aquí lo estamos haciendo de manera controlada para que él pueda empezarlo a hacer en la cancha. En el video de acá arriba, vemos que es una deportista que se luxó el hombro tacleando, entonces le empezamos a someter a estos estímulos para que su cuerpo responda y ella también se vaya sintiendo más seguro de ejecutarlos. En el video de acá abajo en medio es una atleta de salto triple que igualmente se esguinzó el tobillo. Entonces, en un área controlada dentro de la clínica, con una superficie un poquito más blanda que la que ella utiliza, empezamos a trabajar esta mecánica que ya estos gestos deportivos que hace de manera cotidiana, ¿no? Y en el último ya estamos trabajando un poquito de saltos, de pliometría, de control. Y ya, entonces ahí pasamos las primeras fases, que es la fase de la rehabilitación funcional. Ahora pasamos a la fase de la readaptación, donde lo que buscamos es que justamente se readapten a sus actividades deportivas, mejorando las capacidades motoras, trabajando la velocidad, trabajando la fuerza, la flexoelasticidad, la potencia, etcétera, utilizando gestos específicos del deporte y regresando poco a poco a sus actividades deportivas, ¿no? Es lo que hablábamos. Por ejemplo, eh, aquí el chico, el del video arriba a la derecha, es un pitcher que se lesionó del hombro, entonces poco a poco le estamos regresando ya ya está haciendo la mecánica lesional, ya está haciendo los gestos que hace a diario con una resistencia externa que ya podría empezar a lanzar en campo. Igual no en un partido ni en entrenamientos normales porque la carga es mucho mayor, pero ya está empezando a hacer el gesto. En el primer video, igual de la deportista de rugby, que está haciendo el gesto de taqueo con resistencias, y ese ejercicio a la hora que regresa el movimiento era donde sentía más molestia y lo puede hacer ahorita ya sin problema. En este video la deportista practica baloncesto y tenía dolor en la espalda, entonces aquí vemos que ya puede hacer saltos, movimientos de resistencia sin que tenga ningún problema ni dolor. En el video de acá abajo a la derecha vemos al atleta de salto triple que ya está en una zona, en un terreno distinto, que es en el que ella solía practicar más seguido y puede hacer los movimientos sin problema. Y en el video de acá abajo, igual, ya puede saltar en una zona en concreto que es más impacto, ¿no? Para la articulación y ya lo soporta. Y entonces ya podemos pasar a la última fase, que es a la fase de reentrenamiento. Aquí ya nuestra actuación como terapeutas es menores, aquí ya se involucra más la del entrenador, la del preparador físico,
Pero en la parte que todavía actuamos es brindarle confianza y seguridad, seguimos trabajando el mecanismo de lesión, ya se va incorporando gradualmente a su entrenamiento y ya hasta que pueda regresar al juego y competencia con toda la seguridad y viendo que ya tiene fuerza completa, movilidad completa, estabilidad, fuerza, coordinación y ya no presenta dolor. Entonces, ya, ¿cómo sabemos nosotros, o sea, cómo vamos a ver si el deportista puede avanzar de una etapa a otra? Entonces, tenemos algunas guías, por ejemplo, estos indicadores de carga óptima que nosotros utilizamos. Entonces, vamos a ver que tenemos una carga insuficiente o una carga adecuada o una carga excesiva. Unos ejemplos de cómo podemos saber que nuestra carga que le estamos poniendo al deportista no es suficiente es cuando no va a haber cambios en el dolor, o sea, ni va a disminuir, ni va a aumentar el dolor que tiene, no hay cambios en la función, o sea, ni empeora ni aumenta la función del deportista o de la articulación lesionada, y cuando hay sensación de debilidad. ¿Cómo saber cuando es una carga excesiva la que le estamos poniendo a nuestro deportista? Porque se incrementa el dolor, aquí ya hay un cambio en el dolor y siempre es en aumento, se va a reducir la funcionalidad, o sea, en vez de yo ayudarle a que recupere los rangos de movilidad, que recupere el apoyo, lo estoy reduciendo también por el dolor, se va a alterar la calidad de sueño y va a haber una sensación de fatiga. Entonces, ¿cómo sé yo que la carga, los estímulos que le estoy dando son adecuadas? Es cuando va a haber un aumento temporal del dolor o no significativo, va a aumentar la funcionalidad, ya va a poder moverse mejor, ya va a poder apoyar mejor, ya va a tener más fuerza, va a mejorar la calidad de sueño y va a haber una sensación de fortaleza. Otra guía es el nivel de dolor en el que nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a decirle al deportista que vamos a tomar el 10 como el mayor dolor que haya sentido y el 0 como que no hay dolor. Y cada que le ponemos algún ejercicio, algún trabajo, le vamos a preguntar cómo percibe ese dolor. Si estamos entre del 0 al 3, que es una zona segura, no hay problema. Si nos empieza a decir que ya hay un dolor de 4 al 5, es aceptable, pero hay que tener cuidado. Y si ya es un dolor mayor al 6, es que le estamos metiendo una carga excesiva para ese momento y tenemos que retroceder un poco. Y aparte de estas guías, podemos utilizar herramientas que nos van a ir brindando información si es que nuestro deportista va recuperando todos esos aspectos que les había mencionado antes, ¿no? En este caso, hay escalas que nos ayudan a valorar la movilidad funcionalmente, en las que tiene algunos ejercicios como se ven aquí a la izquierda, la sentadilla, el stepping, el desplante, eh, las lagartijas, etcétera, que nosotros podemos ir calificando y podemos tener un parámetro. Bueno, aquí nos dice algunos aspectos que se califican para darle una mejor o menor calificación, que conforme nosotros vayamos trabajando y avanzando con él, lo podemos ir valorando periódicamente, a ver si su movilidad va aumentando, si igual no mejoró, entonces no estamos dando los estímulos adecuados. Este también es una aplicación que si alguien la busca, si alguien la necesita, la puede descargar en su teléfono, que se llama Dorsiflex, que es un medidor de justamente la flexión dorsal de nuestro tobillo, que siempre que tenemos alguna lesión en el tobillo se va a ver afectada este movimiento y tiene consecuencias tanto en la marcha, a la hora de hacer sentadillas, movimientos funcionales que utilizamos en el deporte. Entonces, igual la pueden utilizar como parámetro para hacer las evaluaciones. Pasándonos un poquito a valoraciones funcionales de estabilidad y control motor, ya que tenemos esta parte de la movilidad controlada, hay algunos aspectos como son el J-Balance Test Performance, que se pinta una Y en el suelo y se le pide al paciente que realice los siguientes movimientos, ¿no? Que deje fija una pierna, que primero vaya lo más adelante que pueda, después atrás a la izquierda, atrás a la derecha. Se va a medir centímetros de alcance, se va a dividir entre 3 y esto se puede ir comparando cada semana, por ejemplo, para ver si su estabilidad, su movilidad, su control motor le ha ido mejorando. Y de acá a la derecha es el mismo concepto, nada más para miembros superiores. De igual manera, para valorar la fuerza y la potencia, tenemos aplicaciones que nos
igual que se descargan en el teléfono. En este caso, la que está aquí a la izquierda de MyLift es para poder valorar fuerzas, pesos máximos, potencia, y te va dando un registro que nosotros podemos ir comparando cada cierto de tiempo que nosotros establezcamos. Y la de MyJump, que nos ayuda, bueno, nos graba un video y nos va soltando diferentes datos que podemos ir utilizando, como la distancia, la velocidad en la que hace el salto, la potencia, que igualmente nos sirven como un parámetro para ir comparando su avance. Y ya por último, es muy importante tener test que nos ayuden a ver si el deportista ya está listo para regresar a sus actividades deportivas. Vamos a ver qué pruebas funcionales, en este caso bueno, este se llama el Sci-Hop Test, que es un test de retorno al juego tras una operación de ligamento cruzado anterior, en el cual se ponen dos barras a 40 centímetros de distancia y el deportista durante 30 segundos tiene que estarla saltando de un lado a otro. Se cuentan cuántos saltos hace y en promedio para que un hombre, o sea, para que el hombre ya esté listo para regresar al deporte, tiene que hacer más o igual a 55 saltos y en las mujeres mayor o igual a 41. Hay otro test para miembro superior, por ejemplo, en lanzadores, que se pone en L totalmente el brazo y se empieza a aventar la pelota, se cacha y se avienta a la pared. Y se tiene que calcular el número de lanzamientos en cada brazo. Los atletas que realizan lanzamientos, por ejemplo, los beisbolistas, los pitchers, tienen que tener una comparación casi del doble del lado bueno, o sea, de su lado dominante, para que sepamos que ya está listo para el retorno al deporte. Y de igual manera tenemos guías, tenemos cuestionarios que nosotros podemos ir pidiéndole al deportista que nos responda en cuestión a funcionalidad, a dolor, que podemos ir comparando para igual ir avanzándolo. En este caso les pongo un ejemplo de un cuestionario para funcionalidad después de lesiones en pie y tobillo. Y lo que evalúa es la funcionalidad. Entonces ya vimos que hay maneras de evaluar movilidad, control motor, estabilidad, fuerza y también la funcionalidad con cuestionarios. Este es para dolor lumbar. Entonces, bueno, esto es más o menos el proceso que llevamos a cabo nosotros con los deportistas tras lesionarse. Y bueno, por eso sería todo de mi parte por el momento. Muchas gracias, licenciada. Sin duda es un tema súper interesante, pero también hay un proceso, como dice usted, de inflamación, de cicatrización de los tejidos en los cuales no podemos intervenir. Hay lesiones musculares que tardan un tiempo en sanarse y no es verdad que de un día para otro va a sanar una lesión muscular, entonces no fue una lesión muscular. Hay procesos inherentes a los tejidos que no podemos cambiar. Entonces debemos estar muy conscientes de este proceso, pero sobre todo muy conscientes del tiempo que requieren para cicatrizar, para no intervenir antes y para que realmente pues, la recuperación sea la adecuada. ¿Qué hay en cuanto a los aspectos psicológicos de un deportista lesionado? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Claro, bueno, es que yo creo que es una de las partes más importantes en el deportista, ¿no? Porque, bueno, uno y a los que nos toca trabajar con deportistas vemos que ya quieren regresar. En cuanto se lesionan, lo primero que te dicen, ¿cuándo puedo volver a jugar? Ya puedo volver a jugar. Y la verdad es que es un trabajo muy complicado como empatizar en esa parte porque como bien comenta doctora, pues los procesos de cicatrización pues se tienen que seguir, ¿no? No podemos adelantarnos a algo porque podría ser peor. Entonces, muchas veces el trabajo psicológico que tiene, creo que es muy importante, pues ayudarle a comprender al deportista esta parte, ¿no? O sea, el tiempo que va a pasar para que él pueda regresar, pero también ayudarle a entender que puede hacer cosas, ¿no? Para que optimicemos esta parte de su recuperación, cómo él puede estar un poquito más tranquilo, sabiendo que está haciendo cosas que le van a ayudar, que no le van a perjudicar, que no se desespere. También implica mucho en qué fase de su entrenamiento o competencia estaba, ¿no? Igual si acaba de salir de competencia, pues va a tener un poquito más de calma, pues si tiene una competencia en puerta, pues eso lo va a estresar un poquito más. Entonces también tenemos muchos deportistas que se empiezan a sentir bien y dejan ir a terapia.
y empiezan a entrenar y después regresan con una lesión mayor. Entonces creo que el trabajo psicológico se deja mucho luego de lado y es muy importante porque le va a ayudar a comprender y a sentirse bien, o sea, un poquito más tranquilo al deportista conforme a lo que está haciendo, ¿no? Que igual que esté yendo a terapia no es una pérdida de tiempo, que esté yendo a terapia le está ayudando a mejorar. Claro, y sobre todo en algunos casos donde el deportista cree que no va a volver a regresar al nivel que tenía antes, ¿no? Exactamente. Y la gran mayoría de las lesiones, afortunadamente, con una buena rehabilitación, pueden regresar al mismo nivel que tenían antes. Pero esa parte, sobre todo en algunos deportistas, pues de elite, es bien complicado hacerles sentir y creer que lo van a volver a hacer, pero que requiere un trabajo y un trabajo muy intenso. Esa Exacto. parte, los fisioterapeutas, los psicólogos del deporte, creo que lo tienen que trabajar de manera muy intensa porque es muy, como dice usted, es un ámbito súper complicado, darles esa confianza y hacerlos que se motiven a llevar ese proceso de rehabilitación de manera adecuada. Muchísimas gracias, licenciada. Creo que es un tema muy interesante y bueno, esperamos al público para una próxima sesión en su consultorio en el Centro. Muchísimas gracias y Muchas gracias a gracias a ustedes, doctora. Que estén bien. los deportes universitarios. Gracias.